Saludos cordiales a cada uno de los participantes en este espacio de extensión rural. Le damos la cordial bienvenida a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Para nosotros es un gusto contar nuevamente con la presencia de cada uno de ustedes que se van conectando a través de nuestras redes sociales. Invocamos a nuestros participantes a compartir este evento. El día de hoy tocaremos un tema muy importante como es el sistema de riego y fertirriego en palto y cítricos. Para ello está con nosotros el ingeniero John Elvis Müller Vilca Gordillo, ingeniero agrícola, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, ex miembro de la Comisión Técnica del Agua del Colegio de Ingenieros de la Libertad, ingeniero de pozos y especialista de pozos en Sedapal del 2015 al 2022, finalizando tesis de maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Actualmente se desempeña como gerente en el grupo Ingeniería Perú EIRL. Le agradecemos infinitamente y le damos también la cordial bienvenida a nombre también de cada uno de ustedes. Sin más que decir, voy a dejar con ustedes al ingeniero John Vilca. Buenas noches, ingeniero. Adelante. Buenas noches con todos. Antes de iniciar, quiero agradecer a la empresa Campo Verde por la invitación para esta charla de riego y fertirriego. Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes y espero se sientan a gusto con el desarrollo de los siguientes slides. Vamos a empezar. Bien, vamos a ver un poco de lo que es una secuencia para hablando de diseño de sistema de riego, ¿no? Es necesario saber esto para poder entender el funcionamiento y el comportamiento del sistema en sí. Ya, entonces vamos a iniciar. Voy a coger el lápiz acá. Y quiero que vean esta secuencia que va de izquierda a derecha y da una vuelta, digamos, en U y regresa hacia la izquierda. Entonces, no es algo rígido, ya es una secuencia que yo he puesto simplemente para tratar de retratar el proceso. No es rígido, ¿por qué? Porque yo puedo tener alguno de estos, ¿no? De estos procedimientos al inicio también. Vamos a verlo. Siempre es necesario ir o tener una visita a campo, ¿no? Para levantar la información básica, como se menciona acá. Entonces, en ese sentido, esa información básica puede ser ir y poder ver a qué distancia o qué tipo de fuente de agua tiene, ¿no? A veces llegan porque a mí han llegado y me han dicho, ingeniero, necesito hacer un sistema de riego para X cultivo, ¿no? El que sea, ¿no? Tengo 5 hectáreas y no es así, ¿no? Está bien, él quiere hacer 5 hectáreas, pero uno tiene que conversar y preguntarle, por ejemplo, si esas son todas las hectáreas totales que tiene, ¿no? Y generalmente te das con la sorpresa que tiene o 10 o 15, pero quieren iniciar con 5. Entonces ahí el planteamiento para el diseño cambia, no son 5, sino son 15. Y el diseño del sistema que el cliente debe tener es para 15 hectáreas. ¿Por qué? Porque si uno hace un cálculo para 5, tu cabezal de filtrado, tu matriz, le va a quedar chica para cuando implemente o vaya creciendo a 10 y a 15. No puedes decirle, bueno, vas a pasar de 5 a 10, por ejemplo, saca tu cabezal, pon otro, y así cuando pases a 15, quitas el cabezal pequeño y compras el grande. No es así. Ya, entonces hay casos también en los que realmente tienen las 5 hectáreas, ¿no? Pero bueno, la visita de campo sirve para ver el tema de la fuente de agua, si está cerca, lejos, qué tan lejos está, sacar puntos geodésicos de repente ahora para ayudarse con este tema de los software GIS, te da un panorama general del terreno, el tipo de corriente eléctrica, por ejemplo, también, ¿no? Que vas a utilizar si es que necesitas hacer un electrobombeo, ¿no? Es necesario hacer una visita a campo, ¿no? He visto en algunos casos, solamente lo voy a mencionar,
que el cliente llega y como si fuera una receta que va a preparar, no sé, algo y le dicen quiero materiales para 5 hectáreas y el vendedor agarra y le da, toma esto necesitas. Y no es así, ¿no? Pero bueno, entonces miren, acá en levantamiento de información básica es lo que he mencionado, levantamiento topográfico, esto puede ir acá también, ¿no? Si ya llegas a un acuerdo, de repente hay un contrato de por medio, puedes ir con el levantamiento con tus equipos para hacer lo que es la topografía, ¿no? Puedes ver también si el terreno es pequeño, de repente puedes hacer de repente un perimétrico si no hubiera mucho desnivel, ¿no? Ya, pero de preferencia tienen que tener sus curvas de nivel cada metro. Ya, el cultivo también lo pueden haber definido acá al inicio cuando compraron, sino que como les digo, los pongo así para que se note todo esto. Defines el área a regar, tienes que saber este del muestreo de suelo, incluso de agua, ¿no? ¿No? Que podría estar acá también, ¿no? Al inicio. Vas a hacer topografía, análisis de suelo o muestreo de suelo para un posterior análisis del suelo y muestreo de agua para un posterior análisis de agua. Elección del método de riego, bueno, he separado acá, más bien, como a veces utilizo algunas diapositivas de algunas otras exposiciones que he tenido, en este caso debería ser acá goteo y no va a ser aspersión como está acá, no va a ser microaspersión, ¿no? ¿Ya? Bueno, tienes el diseño agronómico y el diseño hidráulico, ¿no? Y finalmente, bueno, dentro de eso tenemos lo que es el análisis de la red, cálculo de la electrobomba, combinación de 1, 2 diámetros, 3, 4, hasta 5, dependiendo si estás en un terreno plano o en una ladera, ¿no? Con la finalidad de poder eh, compensar la presión que vas ganando por topografía con el tema de la pérdida por fricción. Eso si quieres hacer un lote, si quieres hacer un lote con manguera no compensada, ¿no? Porque si no, tranquilamente puedes utilizar manguera autocompensada que comprende rangos desde 5 hasta 35 metros de columna de agua, ¿no? Con lo cual no te harías mucho tema, ¿no? En el tema de combinar los diámetros. Sin embargo, la autocompensada es más cara, ¿no? La manguera es más cara que la no compensada. Diseño el cabezal, una simulación de la red y sacar una lista de materiales y presentación de planos en lo que es el software AutoCAD, ¿no? Para el proyecto que estés haciendo. Bien, vamos a avanzar porque tenemos 1 hora para la exposición. Bien, entonces, hablando en ese sentido, tenemos lo que son los sistemas de riego localizado. ¿Por qué digo riego localizado? Porque involucra al goteo y a la microaspersión, ¿ya? Y que son generalmente estos tipos de sistemas. Bueno, ahora prevalece el sistema de riego por goteo, es el que está teniendo mayor acogida, ¿no? Para lo que son estos cultivos como los frutales, ¿no? La microaspersión también, por eso es que la voy a también mencionar, ¿no? Para esta presentación, ¿no? Con prevalencia del sistema de riego por goteo. Entonces, tenemos acá un pequeño esquema en el cual se puede apreciar una fuente de agua, en este caso puede ser se ve un reservorio, eh, o podría ser de repente, si le damos una cierta forma, acá podría ser agua que estás captando de repente de una canalización. Lógicamente hay que tener mayor digamos, obras de estructuras para su tratamiento en el tema de calidad física, ¿no? Pero podríamos dejarlo como un reservorio, ¿no? Este es un pozo, ¿no? Es un pozo en el cual, bueno, el filtro principal que ustedes ven que prevalece acá es el hidrociclón y para estos tipos de fuente de agua es los filtros de arena como filtro principal, ¿no? De ahí puedes hacer combinación con filtro de anillo, de malla, ¿no? Como filtro secundario.
vas a tener una línea principal o matriz. Acá, antes de eso, perdón, también acompaña el tema del sistema de fertilización, ¿no? Donde tienes el NPK, ya que va a entrar a tu sistema para poder nutrir a la planta, ¿no? Entonces vas a tener la red de distribución, en la cual, bueno, ya después va a pasar al arco de riego para que se distribuya a través de la divisoria y salga o entre a las mangueras a través de la conexión que se llama el bigote, ¿no? Que es un tramo de manguera ciega, ¿no? Voy a mostrar acá algunos proyectos que se ha hecho, ¿no? En temas de riego, en el cual, bueno, acá, esta parte tenemos una toma flotante dentro de un eh, reservorio y vamos a quedarnos con esta imagen, digamos, para hablar un poco más adelante del tema de la calidad de agua, hablando de fertilización, ¿no? Tenemos un desarenador. Esta es una imagen de un filtro, bueno, de piedra se le llama, ¿no? Que básicamente tiene una canastilla acá adentro para simplemente hacer una filtración de gruesos que pueden caer dentro de este reservorio y puede ser captado por la toma flotante que ven acá, ¿no? Llámese de repente alguna rama, hojas, una bolsa, restos de algo que han sido arrastrados por el viento, incluso peces, ¿no? Que puedan quedar acá, ¿no? Los manifolds, ¿no? Los manifolds, la tubería de fierro, cédula 40, que es cómo es que se arma con la que se arma el sistema de filtración, ¿no? En este caso pueden ver que tenemos acá un retrolavado manual, ¿no? Acá están los filtros de anillos, el retrolavado es manual y bueno, tienes la estructura, digamos, común a todos los sistemas de riego, ¿no? Una tubería de donde salen las derivaciones para que sea de agua para que sean filtradas por los filtros, luego que hace el trabajo de filtración entran a la parte o el tubo de abajo en el cual continúa, ¿no? Hacia el campo. Va a pasar por una válvula principal, válvula hidráulica con piloto sostenedor o también, perdón, regulador y también sostenedor de presión, un hidrómetro, ¿no? Tienes un manómetro y las válvulas de aire en el ganso de bajada, ¿no? Los proyectos de riego también estoy mostrando acá, bueno, acá está la continuación, ¿no? De lo que estoy mencionando, acá está el hidrómetro, ¿no? Ya, ya lo he mencionado. En este caso tenemos un proyecto que se hizo hace ya algunos años, en el cual se implementó esta parte, ¿no? Que es la tubería ciega, ¿no? Esta tubería ciega para poder tener acceso a hacer un mantenimiento dentro de, de los manifolds, ¿no? Las tuberías de fierro. El arco de riego que va de repente en la esquina de un lote, teniendo en cuenta que sea la parte alta, ¿no? del lote en sí, y lo cual amerita tener una válvula de aire. Tenemos también de esta forma, en el cual no tienes una válvula de aire. Tenemos lo que es la tubería principal o la matriz, que es la que ya lleva el agua o lo distribuye por el campo, ¿no? Eh, Acá, esta parte, digamos, se va a unir con a ver, acá el ganso de bajada, ¿no? Que está acá, a través de una transición que se llama buje con brida loca, ¿no? Donde ya esa brida loca empalma con la brida del ganso y el buje ya a través de una unión empalma con lo que es PVC, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos conceptos para hablar de lo que es riego y fertirriego, ¿no? Es importante tener claro esto para poder hablar de fertilización o fertirriego, ¿no? ¿Por qué es importante el suelo? ¿Por qué es importante el suelo? El suelo es importante porque
Bueno, primeramente, ¿el suelo qué es? ¿No? Nos vamos a quedar, hay una definición acá más extensa, pero nos vamos a quedar con esta pequeña. El suelo es una serie de partículas de distinto material y tamaño, así de básico. Entonces, ¿por qué es importante este estudio, no? Porque tiene que ver con la vida orgánica, ¿no? Porque ahí está, bueno, la parte orgánica se apoya sobre el suelo, ¿no? Y por eso es importante conocer la superficie de cada uno de estos, de estas partículas, ¿no? Y su aporte al sistema, ¿no? Al sistema suelo, ¿ya? Entonces, como les digo, necesitamos conocer la superficie de cada una de estas partículas, o la superficie que en sumatoria hacen todas estas partículas, ¿no? Ah, entonces, ya sabemos o notamos que nos interesa saber cuánta de esta superficie hay, ¿no? Ahora, cada una de estas partículas sabemos que es muy pequeña, ¿no? Así que la superficie que está aportando también es pequeña. Sin embargo, como hay millones, ¿no? de estas partículas, eh, voy a tener una gran superficie, ¿no? ¿No? Porque si yo, por ejemplo, cojo, por ejemplo, un par de centímetros cúbicos de suelo, en ese par de centímetros cúbicos de suelo puedo tener muchos metros cuadrados de superficie, ¿ya? Y esto depende de cuánta arena, limo o arcilla tenga, ¿no? ¿Ya? Eso está relacionado con la proporción de cada una de ellas, ¿no? Y también está relacionado con lo que es erosionar el suelo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que una de estas superficies, digamos, perdón, que una de estas componentes se pierda, ¿no? Y esta superficie grande se pierda, y con eso el suelo ya no sea capaz de sustentar la vida orgánica, ¿ya? Entonces, esto es motivo de un diplomado más, algo más extenso que vengo dictando también, eh, pero básicamente eh, esto se empieza a idealizar o se generan modelos matemáticos de cada una de estas partículas, ¿no? Para llegar a tener la sumatoria total, ¿no? de la muestra y ver cuánta área tenemos. Entonces esto lo voy a poner así brevemente para no demorar porque el tiempo es corto, ¿no? Generalmente, acá están los tamaños de las partículas de arena y de limo y arcilla, pero la arena y tanto la arena como el limo se idealizan como una esfera, ¿no? Y acá la arcilla, bueno, realmente no lo estoy haciendo a escala, la arcilla es más pequeña, pero si lo hago más pequeña que el limo, no se va a notar, ¿no? Así que tomen en cuenta estas dimensiones, ¿no? Que están acá. ¿Ya? Entonces, eh, les voy a dejar acá para hallar la superficie, ¿no? La superficie, tanto de arcilla como limo, que se representan como esferas, va a ser 4pi r cuadrado. De esta forma hallan cualquiera de estas, ¿no? Ya, y acá se tomaría de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, si esto es L, ambos lados van a ser L y acá yo voy a tener una altura H o un espesor, ¿no? Que le puedo poner E también, ¿no? En este caso, bueno, yo sí quiero calcular la superficie, hablando de superficie, no de área. Perdón, hablando de superficie, podemos decir que se va a calcular de la siguiente forma. Vamos a tener que sacar eh, la superficie de cada una de las caras. En este caso tenemos la de acá, de arriba, que es igual a la de abajo, que está donde está apoyado, y estos cuatro lados, ¿no? El que está acá atrás y el de acá, que no se ven. Con lo cual yo tendría que es 2 L al cuadrado
y estos 4 serían 4 más 4 L por H, ¿no? ¿Por qué 2L al cuadrado? Si la superficie acá tiene el lado L y es un cuadrado, porque puesto que los dos lados son iguales, sería L al cuadrado, pero como hay dos, esta y la de abajo donde está apoyada, 2L. Más 4 veces este lado que es idéntico en el perímetro, ¿no? Más 4L por H, pues L por H, ¿no? Ya entonces, no me puedo explayar mucho acá porque necesitamos avanzar, pero más o menos quiero que entiendan el concepto general de por qué es importante el suelo en este tema de riego y fertirriego, ¿ya? Bien, entonces, en ese sentido, como ya vimos el tema de las partículas que componen el suelo, la definición de textura del suelo sale de forma natural, ¿no? La textura indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, como la arena, el limo y la arcilla, ¿no? Que están en el suelo. La textura tiene que ver con la facilidad con que se puede trabajar el suelo, la cantidad de agua y aire que retiene y la velocidad con la que penetra en el suelo y lo atraviesa. Básicamente eso. Esto, brevemente, es el triángulo textural donde, bueno, se da la clasificación del tipo de suelo que tienes, ¿no? Y básicamente se puede definir el tipo de suelo con los porcentajes que están ahí, ¿no? Acá, el suelo tipo A, una distribución de partículas de la siguiente manera: 30% arena, 40% limo y 30% arcilla. La arena entras en esta dirección, ¿no? Según el porcentaje, el limo en esta dirección y la arcilla así, ¿no? Para hacerlo brevemente voy a tener 30%, voy a tener que ver acá, estoy acá 30% y básicamente esto es así, ¿no? Me voy a prolongar simplemente para que vean que esa es la línea, ¿no? Con lo cual voy a ver ahora el porcentaje de limo que está acá, ese 40, ¿no? ¿No? 40. Y esto todo debe sumar 100, ¿no? Tengo 30 y 40. Miren, mi intersección está acá, 30 y 40 es 70. ¿Cuánto le falta para 100? Le falta 30. Y efectivamente acá tengo estos 30 de acá, que va a ser lógicamente acá, ¿no? Y el suelo va a ser franco arcilloso. Ya, entonces ahí tengo tipo de suelo para ese ejemplo. La densidad aparente y la densidad real también es importante saberla. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que, por ejemplo, si tú tienes a ver, un minutito, por favor. Si tengo, por ejemplo, acá un tubo de ensayo, ¿no? Acá tengo acá mi graduación, ¿no? No voy a dibujar mucho porque, bueno, eh, no tenemos mucho espacio, ¿no? Digamos, para explayarnos, pero esto es en la muestra de suelo, ¿no? ¿Qué pasa si uno da un pequeño golpe con el dedo acá, ¿no? Ahí da un golpe. Este suelo, al sentir el golpe, bueno, hace que sus partículas se reacomoden y acá hay un descenso del nivel. Ya, entonces, con esta idea, vamos a ver que la densidad aparente es la masa o el peso de la masa, mejor dicho, del suelo, de la parte sólida, entre el volumen sin compactar o considerando los espacios de aire, ¿no? Y la densidad real es la masa del suelo, ¿no? Entre el volumen ya compactado, ¿no? En el tema del uso consultivo, el uso consultivo y lo que es la evapotranspiración,
he visto que lo toman como conceptos, digamos, idénticos o similares, ¿no? Bien, acá vamos a dar vamos a definir que no es lo mismo, ¿no? Son, digamos, en valores, digamos, aproximadamente iguales, pero no es lo mismo, ¿no? Eh, Hablemos de evapotranspiración, ¿no? En este gráfico lo voy a hacer, detallar un poco. Entonces vamos a tener que el concepto de evapotranspiración viene de, digamos, combinar dos fenómenos, ¿no? En el cual es la transpiración que se ve acá de la planta, del ser vivo, que es la planta, ¿no? Se transpira el agua, y la evaporación de una superficie húmeda, ¿no? Ambos conceptos dan lo que es la evapotranspiración, ¿no? Evapotranspiración. Ya, evapotranspiración es eso. Ahora, cuando la planta está pequeña, y si nos vamos a este gráfico, ¿no? En el cual vamos a tener el índice de área foliar, que está acá, ¿no? En esta curva, y en esta curva azul que está más marcada con una área ploma, vamos a tener, ¿no? Que se hace referencia a la evaporación del suelo. Entonces, cuando la planta es pequeña, como pueden apreciar de repente acá, si tú ves desde la parte aérea, tienes mayor superficie de suelo desnudo, ¿no? Por lo tanto, tienes mayor cantidad de evaporación, ¿ya? Si ustedes notan, ahí estamos hablando de, a ver, estamos hablando acá de siembra. Cuando va creciendo la planta y se va acercando la época de cosecha, ya es una planta más grande, mayor porte, mayor área foliar, no hace mayor sombra al terreno, por lo tanto, lo que prevalece más es la transpiración que está acá arriba. Ya, básicamente eso en este slide. Ya, entonces, bien, entonces miren, hemos dicho que la evapotranspiración se puede considerar como dos procesos diferentes, ¿no? O digamos, es la consideración conjunta de dos procesos diferentes, la evaporación y la transpiración. La evaporación hemos dicho que es el fenómeno físico en el que el agua pasa de líquido a vapor. Podemos incluir la sublimación en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Y em, Y la transpiración es el agua que se despide en forma de vapor de las hojas, ¿no? De las hojas de las plantas, ¿no? Del árbol, ¿no? ¿No? Y esta agua es la que es tomada por las plantas de forma natural del suelo, ¿no? ¿Ya? Ahora, vamos a avanzar un poco para ahí, en este lado, mencionar lo que es el uso consultivo. Entonces, si tú tienes la planta. A ver, mejor para no estar dibujando voy a retroceder y acá lo voy a hacer también, el uso consultivo, tomando esta imagen. Ya, entonces tenemos acá la planta que estamos regando, ¿no? Vamos a tener dos cosas acá, ¿no? Los voy a poner acá, ya, voy a poner acá arriba, voy a señalar acá arriba. Ya, vamos a tener esas dos cosas. ¿Qué tenemos acá? Bien, vamos a tener lo que es la evapotranspiración. No lo voy a escribir todo, pero ya escuchan qué es la evapotranspiración. Más que, más el agua que la planta, digamos, retiene para su nutrición, ¿no? Agua para nutrición, ¿ya? Nutrición.
¿ya? El agua que la planta retiene para su nutrición. En lo que es la evapotranspiración, la cantidad o porcentaje podremos decir que es del 99% y acá es del 1%. Ya la suma de ambas, que da el 100%, es lo que se llama el uso consultivo. ¿Ya? Por eso es que a veces, bueno, cuando se hace el cálculo de la evapotranspiración, ¿no? Real, ya, como no hay mucha diferencia entre los valores, se toma ese valor para cubrir las necesidades hídricas de la planta, ¿no? Bien, vamos a avanzar. Bien, entonces acá tenemos los factores que intervienen en lo que es el uso consultivo. Ya, entonces este es todo un tema bastante también extenso, en el cual, bueno, se habla hay que notar diferencias entre, o qué tipos de artificios hizo la FAO para poder hacer que este cálculo de la evapotranspiración solamente dependa de las condiciones climáticas, ¿no? Porque realmente acá, como lo hacen notar, depende también del suelo, depende del cultivo. En el suelo vas a tener textura, estructura, cultivo, especie, variedad, ciclo vegetativo, agua, la disponibilidad, prácticas de riego, etcétera. Pero básicamente cuando calculamos, por ejemplo, la evapotranspiración del cultivo de referencia, nosotros nos quedamos con la parte climatológica nada más. Y en ese sentido hay varios métodos, ¿no? El más conocido es el de Clement-Montier, de Hargreaves, Thorwine, etcétera, ¿no? Hay varios. Hay un slide más adelante donde se aprecian los diferentes métodos que existen, ¿no? En ese sentido, esto depende de, bueno, de lo que es la precipitación, la temperatura, ¿no? Voy a poner temperatura. Eh, Puede ser viento, ¿no? Viento, la radiación solar, humedad y latitud, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esos factores depende. Bien, entonces también hay que conocer para estos conceptos al momento de regar y hablar de lo que es las láminas, ¿no? Las láminas de riego que son aplicadas al cultivo que estemos manejando, ¿no? Al cultivo, ¿no? Entonces, miren, voy a utilizar nuevamente acá el plumón. Entonces, voy a usar este esquema, ¿no? Que me parece el más visual, ¿no? El resto significan o representan lo mismo, pero este me parece más visual, ¿no? Para que puedan entender, ¿no? En el suelo existen tres fases, ¿no? O como ven acá, la parte sólida, la parte de agua líquida y la parte de lo que es el aire o el gas. Entonces, voy a borrar acá para que no se crucen las líneas que voy a hacer. Entonces, miren, vamos a tener los dos extremos, que son saturación y suelo seco, ¿no? O seco. Entonces, en la parte de arriba, saturación, podemos ver que solamente existen o coexisten la parte líquida y la parte sólida. La parte aire no está, ¿no? Ya es cero. Donde nos ubicamos nosotros es en capacidad de campo y punto de marchitez, ¿ya? Porque en la parte seca, como ven acá, también existe, ya no hay agua, solamente existe aire y suelo, o parte sólida. Entonces, si nos ubicamos en capacidad de campo y punto de marchitez, eso es lo que es el agua aprovechable, o la humedad aprovechable, ya que está acá, esto, ¿no? Humedad aprovechable, es esa altura.
Sin embargo, sabemos que no podemos llegar hasta esta parte de punto de marchitez. Nosotros llegamos a esta parte que es el umbral de riego, o el agua rápidamente aprovechable o fácilmente aprovechable, que va a ser un porcentaje que nosotros vamos a permitir que disminuya el agua, ¿no? Que varía según el tipo de cultivo. Ya, entonces, cuando llegamos a este punto, riegas. Y así vuelves, riegas, riegas, riegas. Ya, como les digo, esto y esto es lo mismo que acá. Ya, otro concepto que ustedes deben manejar es el de acá que voy a exponer con este gráfico, ¿no? Nosotros, según lo que vemos, estamos viendo que se está, eh, digamos, vertiendo una cantidad de agua, 1 litro de agua en un espacio de 1 metro cuadrado, ¿no? Ya, esto me va a generar acá una altura, y esa altura es de 1 milímetro. Ya, este es 1 milímetro. Entonces, más o menos, de acá viene el concepto de lo que es módulo de riego, que se calcula con el razonamiento siguiente que vamos a ver. Una lámina de 1 milímetro de agua por día en 1 hectárea, ¿a cuánto equivale? Eso, bueno, si tenemos en cuenta esto que ya hemos visto, vas a tener que 1 hectárea, ¿no? Es 100 por 100 metros por 0,001 metros, ¿no? Que ese es el milímetro. Entonces, esto, ¿no? Si tengo 3 ceros, 2 ceros, perdón, acá a la derecha, y acá los otros 4 ceros, voy a eliminar 3 de acá con estos 3 de acá, ¿no? Por lo cual me va a quedar 10 metros cúbicos, ¿no? 10 metros cúbicos, ¿no? 10 metros cúbicos día, ¿no? Día, lo cual me representa a mí en litros, sería 10.000 litros al día, ¿ya? 10.000 litros al día. Sabemos que un día tiene 24 horas, ¿no? Y hay una constante que ustedes lo pueden hallar, digamos, se usa bastante, que sale de multiplicar 24 por 60 y por 60, ¿no? Lo cual hace 86.400 segundos. 86.400 segundos. ¿Ya? Ahora, como es por hectárea, ¿no? Según lo que mencionamos, ¿no? Al inicio, por hectárea, voy a tener que esos 10.000 litros al día, ¿no? Lo voy a dividir, voy a poner acá los 10.000 entre estos 86.000, ¿no? 400 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué me va a dar? Esto sale 0,116 litros por segundo por hectárea. Entonces, ¿qué significa esto? Dice, esto significa que vamos a tener, o digamos, una dotación de 1 milímetro de agua, ¿no? Si tú quieres una dotación de 1 milímetro de agua, equivale a un caudal fijo de 0,116 litros por segundo por hectárea. Eso es básicamente lo que significa eso. Ya, entonces vamos a avanzar porque nos está ganando el tiempo un poco. Bien. Bien, entonces miren, también tenemos esta parte en la cual, bueno, tenemos los tipos de suelo, ¿no? En esta parte
En la imagen izquierda tenemos los tipos de suelo que tenemos de acá en la parte inferior. Eh, lo que es la arena, ¿no? Arena, franco arenoso, suelo franco, franco limoso, franco arcilloso y arcilloso. ¿Ya? Y acá tenemos los porcentajes de volumen del suelo, ¿no? Entonces acá tenemos el límite, el total, mejor dicho, el total de agua, ¿no? Almacenable, y el límite superior también, ¿no? El límite inferior de lo que es el agua, ¿no? El agua que pueden almacenar. Tenemos un triángulo que no sería el triángulo textural, sino es un triángulo del contenido de agua que almacenan los suelos, ¿no? Eh, las curvas que tenemos acá son, un suelo tiene generalmente dos curvas, ¿no? Una que es de secado y otra de humedecimiento, ¿no? En este caso, esta es la curva de secado y la de humedecimiento. Ya vamos a tener que, bueno, la lámina de agua aprovechable va a ser la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez por la profundidad radicular efectiva entre 100. Ya. Eh, Hablando de lo que es evapotranspiración de referencia o de cultivo de referencia, bueno, dentro del manual 150, perdón, no, es manual 56 de la FAO, pueden encontrar todo más definido, ¿no? Sería interesante que lo puedan leer, ¿no? Es extenso, yo lo sé, pero te aclara bastantes cosas. Te da un mejor panorama de lo que es, cómo se ha calculado la ETO y qué factores intervienen. Pero básicamente es acá, como menciona, se aplica a un cultivo específico estándar o de referencia, habitualmente gramíneas o alfalfa, generalmente el grazno, entre 8 a 15 centímetros de altura uniforme, de crecimiento activo que cubre totalmente el suelo y que no se ve sometido a déficit hídrico. Es por lo anterior que en los últimos años está reemplazando lo que es la ETP, ¿no? También habla de un albedo de 0,23, ¿no? Bueno, acá lo que es interesante notar es que hay para condiciones estándar y para condiciones no estándar. Para condiciones estándares, básicamente es cuando, bueno, tienes disponibilidad de agua, tienes una planta vigorosa que no tiene plagas, no existe lo que es salinidad, ¿no? Buenas prácticas de manejo, etcétera, ¿no? Y para condiciones no estándar, en la que se calcula, bueno, una lámina adicional es cuando no tienes disponibilidad de agua, salinidad, la planta tiene o está atacada por plagas, ¿no? Etcétera, ¿no? Es, es el opuesto, ¿no? Bueno, esto pues, lo dejo para que le puedan dar una lectura veloz, pero creo que les van a compartir las diapositivas. Eh, el tema este de la evapotranspiración real, ¿no? Actual, bueno, es básicamente el cálculo después de o haber intervenido ciertos factores, ¿no? Como el de localización, el factor climático y el de advención, ¿no? Entonces, el coeficiente de cultivo, bueno, es, es el Kc que representa eh, digamos, la cantidad de agua según la etapa fenológica, ¿no? Ya, según la etapa fenológica del cultivo que estén, digamos, produciendo, ¿no? Acá están los métodos que les dije, el Pigman y el Hargrave, y hay otros para calcular lo que es la evapotranspiración del cultivo de referencia. El tema de lo que es la profundidad radicular, ¿no? Radicular efectiva, eh, según las investigaciones se ha visto que una planta cuando estás al 75% de la profundidad o tres cuartas partes de ella, ya o puede absorber un 90% del agua. Y en el último cuarto, para llegar al 100%, solamente el 10%. Con lo cual se cree que esa parte final es simplemente, básicamente, para el anclaje de la planta, ¿no? Y en ese sentido, la profundidad radicular efectiva
Estamos hablando del 70% de la radicular total. Ya, bueno, esto básicamente el tema de la planta, que bueno, no lo voy a, digamos, tocar a fondo, simplemente mencionaré que acá hay temas de presión osmótica, ¿no? Para poder inducir al agua que entre dentro de las raíces y acompaña lo que es el tema de la capilaridad, ¿no? Que se encuentra con una columna de agua que trata de hacerlo descender, pero finalmente logra llegar a la parte de la hoja para ser eh, intercambiada con el medio ambiente, ¿no? En forma de vapor. Bueno, este es un tema más lo he colocado acá porque, bueno, con esto hago el método de Hargrave, se descarga imagen, algunas, digamos, data satelital, ¿no? Con el cual se completa esta tabla, ¿no? Pero ya es, digamos, apartarnos un poco del tema, que es importante, pero bueno. Eh, Acá están cómo se calculan las necesidades netas de riego, acá ahí están los métodos, ¿no? Se tienen que hacer los tres métodos para el tema del coeficiente de localización y el de variedad climática simplemente te dice que multipliques por un factor de entre 1,15 a 1,20 y para el coeficiente o la variación por advención que les mencioné, utilizas este gráfico. Nada más donde acá está el número de hectáreas, las curvas son del tipo de cultivo y te da el factor acá, ¿no? Cuando intersectas, ¿no? Según el número de hectáreas, intersectas la curva y te vas a la izquierda y te da el factor. Eh, Esto es cómo se calcula lo anterior, el porcentaje de sombras. Ya no nos vamos a detener mucho ahí porque eh, estamos un poco contra el tiempo. Poco más de lo que es este cálculo del diseño del sistema de riego, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es la producción de cítricos y sabemos que el objetivo de cualquier empresa o agricultor, bueno, es básicamente es tener una alta productividad, ¿no? Yo creo que todos, así, bueno, así no seas empresa como agricultor, ese es tu prioridad, ¿no? Tener alta producción, ¿no? Que, bueno, te va a traer un buen beneficio, ¿no? Eh, Generalmente, según los tipos de suelo, ¿no? Los cítricos se producen en diferentes tipos de suelo, variando desde arenosos hasta arcillosos, ¿no? En este caso, bueno, según el tipo de suelo vas a tener diferente capacidad de almacenamiento de agua, ¿no? Eh, el tema es preparar el suelo para que esté, digamos, con condiciones óptimas de drenaje, ¿no? Ahora, el crecimiento radicular menciona el slide que ocurre cuando las temperaturas del suelo están entre 12 y 35 y el crecimiento más intenso ocurre entre 25 y 30 perdón, 30 grados centígrados, ¿no? Entonces, no solamente eso, también vamos a ver que depende del pH, ¿no? Del pH y vamos a enfocarnos un poco más en el tema de lo que es la calidad de agua. Esta parte está ahí lo que yo podría mencionar. Lo dejo, creo que les van a compartir el PPT, si no lo dejo un momento para que después lo puedan de repente leer, ¿no? Porque básicamente voy a decir lo que está escrito ahí, ¿no? Básicamente porque utiliza riego de precisión en la producción de cítricos, porque controla el desarrollo de la planta y el tamaño de la fruta. Puedes decir que optimiza tus recursos con riego de precisión, asegurándote que el agua y fertilizantes no se desperdicien, aplicándolos directamente a la zona de la raíz de los árboles sin evaporación ni lixiviación. Gestión eficiente cuando y donde quiera, ¿no? Básicamente eso. Hay algunas razones de por qué elegir riego por goteo para palta, ¿no? Aplicación precisa y frecuente del agua, así como los nutrientes, ¿no? Riego de precisión y fertirrigación
significa que puede alcanzar tus objetivos de rendimiento cada año. La palta tiene una zona de raíces ancha y no hay, y no muy profunda, ¿no? Con poca tolerancia a la sequía. Bueno, esto creo que ya lo hemos venido tocando, ¿no? No hay mucho que decir ahí, más lo que pueden apreciar ahí en el slide. En el sistema de riego por microaspersión, bueno, básicamente es una variación de lo que es el riego localizado, ya que comprende al goteo y a la microaspersión nada más, ¿no? Hay en algunos sitios, ya no he visto por acá, ¿no? O no me he topado con riego por microaspersión para frutales, pero en algunos otros lados sí aún se está usando, ¿no? Y básicamente tiene este arreglo que aprecian acá, ¿no? Microaspersores a cierta equidistancia del eje central del árbol, y cuando el árbol va creciendo y va teniendo más porte, tiene un pequeño deflector que se quiebra o se rompe para que el chorro, digamos, alcance mayor diámetro, ¿no? Acá hay ventajas y desventajas del riego por microaspersión, así como las hay para el riego por goteo. Nos vamos a centrar en riego por goteo porque básicamente es lo mismo, tiene lo mismo, ¿no? Entonces, podemos decir mejor aprovechamiento del agua con eficiencia de riego del 90% frente al 50% de riego por gravedad, facilidad para realizar fertirrigación, disminución de riesgo de enfermedades, reducción de la mano de obra, ¿no? Eh, Lógicamente, al no regar toda la superficie del suelo, no hay proliferación de malezas, por ejemplo, a nivel de todo el lote, ¿no? Y si las hay, será en la línea de goteo, ¿no? Incrementa la productividad de la calidad de los cultivos, riegos de alta frecuencia, lógicamente, ¿no? Teniendo en cuenta ese umbral de riego o la lámina rápidamente aprovechable, no pasar ese porcentaje, ¿no? Y facilita la automatización. Como desventaja, bueno, no sería una desventaja porque el coste de la instalación es único, ¿no? Para ese proyecto, y lo que tú vas a cosechar en adelante va a ser, digamos, entre comillas, perenne, ¿no? El alto coste de mantenimiento, bueno, pues necesidad de mayor preparación técnica del agricultor, necesidad de fertilizantes totalmente solubles, ¿no? Etcétera. Ya, entonces, yendo a lo que uno necesita ya para entrar, básicamente, ¿no? En temas de, de fertilización, ¿no? Vamos a tener que hacer un muestreo de suelo, ¿no? Muestreo de suelo, en el cual vamos a tener eh, las fases que se pueden apreciar ahí, ¿no? En este caso, bueno, voy a escribir nuevamente por acá, este es del muestreo, ¿no? El muestreo. Hay diferentes materiales y técnicas para poder hacer un buen muestreo. Ya, acá es la preparación de la muestra, ¿no? Preparación de la muestra, ¿no? Para, bueno, su posterior análisis, ¿no? Su posterior análisis, que es el de acá. Análisis, ¿no? Eh, Vamos a pasar a lo que es la interpretación ya, interpretación. Acá, bueno, unas recomendaciones. Y acá el seguimiento en campo, ¿no? El seguimiento, ¿no? Seguimiento. El seguimiento en campo. Bien, entonces, eso básicamente en lo que es diagnóstico de fertilidad de suelos. Mm, bueno, la interacción para el tema de la nutrición del aguacate, creo que vamos a pasar esto, bueno, ¿no? E ir a la influencia de la textura en el crecimiento de los cultivos. En este caso, para el tema del palto, em, por ejemplo, este es un análisis de resultados sometidos a diferentes texturas de palto.
¿no? Tenemos lo que es el suelo arcilloso, franco arenoso, arenoso, ¿no? Ya en el cual tenemos el, el total de biomasa, ¿no? En este eje Y, ¿no? En el cual se puede apreciar que en el suelo arenoso eh, tenemos esta, esta barra, ¿no? Que, bueno, y en el suelo franco arcilloso, las cuatro varían, ¿no? No hay coincidencia en ese sentido, y es lógicamente porque, bueno, tienen diferente cantidad o tamaño o volumen de espacio poroso, ¿no? En el cual la raíz no tiene que abrirse camino, serpentear, girar, eh, para tratar de romper esa estructura y poder, digamos, desarrollarse de la mejor forma, ¿no? Entonces también tenemos acá biomasa de raíces en las diferentes texturas, ¿no? Que vemos acá, ¿no? Ya. Entonces, para ir acá resumiendo un poco, podemos tener problemas de porosidad en suelos arenosos y arcillosos, ¿no? Entonces acá la porosidad versus los tipos de suelo, tenemos el suelo arenoso, el franco, franco-limoso, arcilloso, y franco-arcilloso y arcilloso. El color amarillo representan los microporos, perdón, macroporos y azul microporos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, en el suelo que tiene tendencia arenosa va a haber mayor cantidad de macroporos, que es acá, ¿no? Entonces, ¿no? En esta línea, por ejemplo, la porosidad arriba del 30% es de preferencia para los arándanos y paltos, como dice, mayor al 30%, ¿no? Hablando de ese tipo de cultivos, ¿no? El cerezo y vides está mayor al 16%, el manzano 12%. Entonces hay ciertas condiciones que hay que cumplir también en el tema del pH dentro del suelo, ¿no? Necesitamos, digamos, estar entre valores digamos, de arriba de 5 hasta 6, ¿no? De repente 0,5, 0,8, 6, ¿no? Entonces, en el cual, digamos, el tema del nitrógeno se comporta, por ejemplo, en este sentido, por ejemplo, si estamos en este rango, ¿no? En este rango, perdón, entre 5,5 que sería acá, ¿no? Hasta 6, de repente un poco más, vamos a tener un buen comportamiento de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, regularmente calcio y así magnesio. De hierro bien, de magnesio también bastante bien, boro, cobre y zinc. Si las condiciones varían más a la izquierda o varían más hacia la derecha, varía el tema de la absorción, ¿no? de estos elementos, ¿no? En este caso acá tenemos las escalas muy débil, débil, fuerte, muy fuerte, ¿no? Bueno, esto lo pueden tranquilamente revisar cuando yo les alcance o les alcancen la diapositiva. Vamos a entrar ya al tema de la calidad de agua. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando veíamos la toma flotante para succionar el agua hacia la filtración? Bueno, dentro de ese reservorio o sedimentador que podamos tener, eh, al estar el agua estancada, bueno, el agua, al no estar, digamos, circulando, ¿no? Vamos a tener que la concentración del oxígeno va a ser menor, ¿no? Esto genera más dióxido de carbono o CO2, ¿no? Con lo cual se puede variar en algo el pH, ¿no? Del agua, ¿no? Ya, entonces, cuando nosotros tenemos mayor concentración de CO2 en el agua, genera ácido carbónico,
y, y esto va a generar una baja en el pH, ¿no? ¿Ya? Lo cual va a generar concentración de sales, ¿no? Aparte de generarme lo que ya sabemos que es la proliferación de algas, ¿no? Algas y si son colonias de estas, bueno, van a ser lamas, ¿no? Entonces, para lo cual, bueno, se va a tener que hacer un mantenimiento con lo que es sulfatos de cobre, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay diferentes formas de, de tratar esto, hacer que el agua airee, ¿no? Con algunos flotadores que van con unos oxigenadores, ¿no? Algo similar a lo que hacen en las peceras, ¿no? Para que, bueno, eh, exista oxígeno dentro de ellas, ¿no? Mm, Entonces, miren, yo acabo de tener un análisis de agua, ¿no? Que es importante porque cuando uno va a diluir su fertilizante necesita conocer esto, ¿no? Necesita saber, no es así diluir por diluir. No es que yo compro el fertilizante, me han dicho, he hecho esta cantidad y hay que conocer por qué hacer esto. Es por eso que en esta presentación me voy a enfocar en el tema del análisis de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé o cómo compruebo que el análisis de agua que me han entregado, en este caso que ven en pantalla, es correcto? ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo lo noto? Básicamente, o teóricamente, dice que la suma de los cationes y aniones deben ser iguales, ¿ya? La suma de cationes y aniones deben ser iguales, teóricamente, ¿no? En la realidad se va a permitir una variación de un 10%, ¿ya? Entonces, si yo, sabiendo eso, reviso mi análisis de agua, voy a estar que mi suma de cationes no es igual, ¿no? Pero es bastante similar, ¿no? Tendría que ver si está en esa variación del 10%, ¿ya? Entonces, en este caso, puedo ver que está bien, ¿no? ¿No? También la suma de los cationes o aniones me da un estimado de lo que es la conductividad eléctrica, ¿ya? La conductividad eléctrica. Entonces, miren, como les decía, para preparar mi solución nutritiva, ¿no? Que va a ser agua más fertilizante. Esto va a tener una combinación, bueno, o me va a generar un pH, ¿no? ¿No? Entonces, yo para tratar de estar dentro de los rangos que quiero en la solución dentro del suelo ya, ¿no? Porque al tener contacto la solución madre con el suelo, voy a tener no el pH que medí en la mezcla, ¿no? No, esta se va a combinar con el pH del suelo. Y este tema no es un tema aritmético, ¿no? Si yo digo tengo 5 en la solución que he preparado y, por ejemplo, en el suelo tengo 7, por decir un número, yo voy a hacer 5 más 7, 12, entre 2, 6. No es así, ya no es así. Ya, entonces hay veces que voy a tener que adicionar ácidos, ¿no? Ya, ya entonces, a ver, entonces, ya, entonces, como les mencionaba, este tema del pH no es aritmético, ¿no? Ya, entonces, bien, tocando el tema de acidificar el agua, ¿no? Para
para usarlo, ¿no? En tema de fertirriego, lo puedo hacer usando lo que es el ácido fosfórico, puedo usar ácido nítrico, ácido sulfúrico también, ¿no? O lo que se llama como quemadores de azufre, ¿no? ¿Ya? Ya en todo eso, bueno, mencionamos que se hace para tratar de llegar al pH de la solución del suelo que quiero, ¿no? Evidentemente no es fácil de hacer, ¿no? ¿No? Tenemos que conocer también lo que se llama la capacidad buffer del suelo, ¿no? Ya es el tema de la resistencia a cambios bruscos del pH, ¿no? Porque finalmente el suelo va a tender a volver a su estado normal, ¿no? Entonces, también es necesario en algunos casos, ¿no? Hacer uso de o cálculo de una lámina o fracción de lavado de sales, ¿no? Pero eso ya lo menciono ahorita porque creo que no lo mencioné en la parte cuando hablaba netamente de riego y el sistema de riego, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo puedo mencionarles que, digamos, en cierto, no voy a decir más allá que fue en un vivero, ¿no? Se tenían niveles de sodio y cloro altos, ¿no? ¿Ya? Eh, Se propuso utilizar fertilizantes que elevaran menos la conductividad eléctrica, ¿no? ¿Ya? Para lo cual se utilizaba o se aplicaba una solución cálcica para regular el efecto dañino que tiene el sodio, ¿no? Y con riegos pesados, ¿no? Llámese la lámina de lavado, ¿no? ¿Ya? Entonces, hablando específicamente de algunos cultivos como el tomate y la pimienta, eh, hubo una mejora, ¿no? Y en alcachofa y papaya, por ejemplo, no hubo, ¿no? Presentaron igual quemaduras y bueno, en las papayas básicamente se morían, ¿no? Ya, eh, es bueno a manera de experiencia en ese sentido, ¿no? Entonces, miren, yendo nuevamente acá al análisis de agua para temas de fertilización, ¿no? O fertirriego, el agua, un agua de buena calidad, ¿no? Básicamente, en un agua de buena calidad, la cantidad de calcio debería ser el doble que la de nitrógeno, ¿no? Ya, una agua de buena calidad, ¿no? Perdón, la cantidad de calcio debería ser el doble que la de sodio, ¿no? Sodio, ¿ya? Entonces, miren, tomando en cuenta que esto es así, ya lo voy a rayar para que vean. Esta es una muestra, la otra es otra muestra y así, ¿no? En este caso, si tenemos calcio y sodio, ya deberíamos tener que el calcio debe ser el doble del sodio. Entonces, en ninguna cumple. Es más, acá el calcio es menor que el sodio en la muestra de agua 3. Ya es menor. Ya, entonces, eso se debe ver para saber que estamos en una agua de buena calidad, ¿no? En el tema de lo que es los bicarbonatos, ¿no? Eh, Cuando el agua tiene más de 2 miliequivalentes, ¿no? Más de 2 miliequivalentes, estamos hablando de un agua dura ya, ¿ya? Hay que tener en cuenta ese dato porque esa agua dura nos va a complicar en lo que es el sistema de riego en sí. Un minutito. Ya, entonces, eh, hay que tomar en cuenta eso, ¿no?
¿Y por qué? Porque nos va a ocasionar problemas de obturación de goteros, ¿no? Por formación de precipitados, ¿no? En este caso, por ejemplo, el bicarbonato reacciona con el calcio y con el magnesio y forman carbonato de calcio y carbonato de magnesio, con lo cual se tapan los goteros, ¿ya? Es por esta razón que también hay que acidificar, como les venía diciendo, el agua. Hay que acidificar el agua, ¿no? Para variar el pH. Ahora, otro tema también que involucra esto, porque a veces he visto, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones de insecticidas o fungicidas, ¿no? Muchos de los ingredientes activos, ¿no? De los productos son sensibles a la alcalinidad, ¿ya? ¿Y qué significa esto, no? Que estos ingredientes se hidrolizan fácilmente, ¿no? Lo cual afecta la vida útil, ¿no? Afecta la vida útil de esto. Entonces, a veces ven que al aplicar, ¿no? Estos productos con ese tipo de agua, no obtienen el resultado esperado, ¿no? Y piensan que es tema del producto y no es tema del producto, el tema es tu agua, ¿no? El agua es el que no está, digamos, en las condiciones para ser combinada con el producto y posteriormente aplicada, ¿no? Hablando del tema fitosanitario, ¿no? Y lo que ustedes pueden aplicar en ese sentido también son ablandadores de agua, pero si se dan cuenta son productos ácidos, ¿no? Con lo cual se confirma el tema que les digo de acidificar el agua, ¿no? Entonces también hay que ver el contenido de sulfato que tiene el agua, ¿no? El sulfato como anión también va a precipitar con el calcio, ¿no? Eh, Va a formar sulfato de magnesio, ¿no? Y eso me va a ocasionar los precipitados de los que estoy mencionando, ¿no? Entonces, ya más o menos, ya para finalizar, eh, me voy a quedar ahí porque ya el tiempo nos ha ganado, ¿no? Realmente es un tema que necesita más tiempo, pero si tuvieran alguna consulta me la hacen saber. Por mi parte, voy a terminar con este slide. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Una pregunta. Acá nos dicen buenas noches. Eh, ¿Cómo medir cuánta agua necesita una planta? Ya, a ver, eh, tienes que tener en claro tu marco de plantación. Generalmente esto se aplica para frutales, ¿no? En mi caso yo lo aplico a frutales, ¿ya? Por ejemplo, no sé si acá se nota, a ver, voy a retroceder un poco, ¿no? Acá, a ver, bien, no lo he puesto acá, pero en este caso yo tengo, por ejemplo, acá el marco de plantación para la palta que he elegido acá, ¿no? Ya, marco de plantación para la palta. Si me dan un minuto y para hablar con datos precisos, voy a, voy a buscar, brevemente nada más, porque esta es la plataforma de Campo Verde y no quiero mostrar de repente algo que no es propio de ellos, ¿no? Rapidito nada más para contestar esto. Por ejemplo, hablando específicamente de palta, ¿no?
y para las condiciones climáticas, ¿no? que voy a tener en mi terreno, propio del cálculo que yo haga, ¿no? Entonces, puedo decir, acá está, ya, acá está. Bien, entonces mira, ve, para mi árbol, en las condiciones teniendo mi ETO, ¿no? De 5,27 para el mes que me genera máxima demanda, yo voy a tener una dotación en litros por árbol al día de 96,14. ¿Ya? Ese es como dato que te puedo dar, ¿no? No es siempre así, puede variar, ¿no? Según el tipo de suelo, condiciones climáticas, etcétera. Excelente. Otra consulta. Dice, en caso del nitrato de calcio, ¿está recomendado preparar por separado o se refiere al preparado al tanque en general de la mezcla? El nitrato de calcio, pero no entendí bien la pregunta. A A ver, ver, dice, ¿me lo puedes repetir o de repente pueden hablar? a ver, en caso del nitrato de calcio, está recomendado preparar por separado. ¿Se refiere preparado al tanque general de la mezcla? Claro, el nitrato es en la solución madre, ¿no? En el tanque, en la mezcla, en el tanque del sistema de fertilización. Bien, ingeniero, esas serían todas las preguntas que nos han escrito hasta ahora. Muchísimas gracias, a usted por esta ponencia. Como usted dijo, hay mucho por hablar. A veces el tiempo es bastante corto, los temas son amplios. Seguramente volveremos en una próxima oportunidad con temas puntuales interesantes como esta. Muchísimas gracias. Le agradecemos en nombre de cada uno de los participantes, esperando una próxima oportunidad de estar nuevamente enlazados con usted. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable. Listo, gracias a ustedes. Hasta luego.